Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Gabriela Alcalá, soy la coordinadora de eventos profesionales de AMAI y el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a los grandes expertos que tenemos el día de hoy para hablar de este tema tan relevante finalmente y tan actual, ¿no? Hoy, los expertos que ahora les voy a presentar en neurociencia nos van a compartir conocimiento y algunas reflexiones enfocados a cómo podríamos medir sin sesgo y de una manera no consciente, cómo resignificar valores, emociones, hábitos y situaciones que nos rodean ahora en este contexto, ¿no? En esta nueva era, esta nueva normalidad. Y aterrizando un poco cómo combinar estas metodologías además con las tradicionales con las que hemos conocido durante muchos años para poder tener una visión más holística, ¿no? Más completa del comportamiento del consumidor. Y bueno, voy a comenzar con Paola Solórzano. Ella estudió Mercadotecnia en el ITESM en Campus Guadalajara. Tiene además un máster en Dirección de Marketing y Comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña y un diplomado en Neuromarketing aquí en México en la Universidad de La Salle. Es investigadora y coordinadora de la maestría en Dirección de Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara. Es CEO de Axi Research, que es una empresa de investigación de mercados, y cofundadora de Daylight Intelligence, que es una empresa que está enfocada en inteligencia de negocios usando Big Data. Pertenece al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que es reconocida a nivel mundial como mujer líder en la industria de la investigación, y por el TEC de Monterrey como una egresada exitosa. Muchas gracias. Les presento también, ella es Carla Quintana, estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Neuromarketing por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un diplomado en negocios por Nottingham Trent International College en Inglaterra y realizó una estancia en Milán en la Universidad Católica de Sacred Heart, si lo mencioné bien. Ella tiene más de 10 años de experiencia en investigación de mercados. Actualmente es Neuroscience Research Project Manager en Ipsos, México, y es representante de esta área en México dentro del Global Science Organization Neuroscience Practitioners de Ipsos. Es profesora de neuromarketing en la Ibero y ofrece co-teaching de neurociencia al consumidor en la UP y en el TEC de Monterrey. Carla, bienvenida y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Les presento ahora a Carlos, que también está ahí con el nombre de Neuromarketing, está en la cámara. Él es Carlos Bernal, él es médico cirujano y doctor en ciencias biomédicas. Es egresado de la UNAM, investigador y docente en la Facultad de Medicina de la UNAM, con publicaciones en revistas internacionales y con colaboraciones en capítulos de libros relacionados con los procesos neurofisiológicos cerebrales que están involucrados en la formación de memoria y aprendizaje, deterioro cognitivo y epilepsia. Actualmente es director de investigación y metodología en Neuromarketing SADCB y continúa con sus investigaciones en neurociencias. Carlos, también bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y finalmente les voy a presentar a Jaime Romano. Él es médico cirujano por la UNAM, con un doctorado en neurociencias en UCLA. Es uno de los científicos más destacados y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de la neurofisiología. Él es fundador del Centro Neuropsicopedagógico, que es una clínica especializada en neurología, en psicología y pedagogía, y también fundador de la empresa Neuromarketing SADCB, que fue acreedor al premio Platino Seal of Excellence de Innovación y Mercadotecnia por la Unión Europea. Ha publicado diversos artículos, es autor del libro La Neuropirámide, base del neuromarketing, que tiene un prólogo de Philip Kotler, y actualmente es el coordinador del Comité de Neurociencia en la AMAI. Así que, Jaime, muchísimas gracias también por estar aquí y por la organización de este webinar tan relevante para la industria. Gracias, Gaby. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Como ven, pues hemos podido conjuntar a 3 expertos en la materia de neuromarketing y también hemos invitado a un cliente para que nos dé su testimonial. No va a estar presente, digamos, de manera presencial, pero tenemos un pequeño video también para ver cuáles son las necesidades de la industria y su opinión muy valiosa de cómo poder ir integrando, ¿verdad?, las herramientas tradicionales con estas herramientas de neurociencia aplicada que pues representan una gran ventaja cuando se combinan este tipo de elementos. Estamos viviendo una era realmente apasionante y compleja, en la cual los seres humanos estamos cambiando. Desde hace, yo diría, 40 años con el advenimiento de la tecnología, pues hay muchos trabajos que se están perdiendo,
las computadoras, los robots, en fin, estamos teniendo cambios muy importantes. Y de 4 o 5 meses para acá, bueno, pues la vida nos cambió de una manera totalmente inesperada. Somos gentes diferentes en unos cuantos meses, ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no percibimos las cosas de la misma manera. Y afortunadamente, pues ahora ya contamos con nuevas herramientas para poder conocer a este nuevo shopper y este nuevo consumidor. Y es ahí donde vamos a platicar el día de hoy. Voy a iniciar pues con esta diapositiva y con esta pregunta que significa ¿qué es lo que busca el marketing y la publicidad? Si yo les preguntase a ustedes cuál sería estos elementos que busca el marketing y la publicidad, pues seguramente dirán, por ejemplo, estar en la mente del shopper, ¿no? El famoso top of mind, por utilizar algunos términos mercadológicos, aunque como ya vieron en mi currícula, pues yo vengo del campo de las neurociencias, entrando a la mercadotecnia, que ha sido apasionante entender este campo. Podríamos decir que también pues un reto importante es conocer al consumidor, al nuevo consumidor, comunicar nuestros productos, hacer una comunicación efectiva o crear valor, ¿verdad? Tanto en la marca como en los productos, o crear lealtad. Pero realmente estos no son fines últimos, no son objetivos finales, sino que son los medios. ¿Los medios para qué? Pues para influir en la toma de decisiones del shopper y del consumidor. A fin de cuentas, lo que busca la mercadotecnia es poder hacer que el otro compre nuestros productos, o sea, influir en su toma de decisiones. Y para tal efecto, pues quiero tomar unos minutitos para hablar del proceso de toma de decisiones que también hemos venido conociendo en los últimos tiempos de una manera mucho más precisa. Y una persona que nos da luz sobre este proceso de toma de decisiones es este premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Daniel Kahneman plantea que hay una parte razonada y consciente en la toma de decisiones de las personas, pero hay otra parte no consciente, hay algo que sucede abajo del pensamiento y que, según nos ha demostrado, los invito a leer el libro de Daniel Kahneman en el que plantea estos dos sistemas, y se ve claramente cómo hay cosas que suceden abajo de la conciencia que hacen que tomemos decisiones, que tienen que ver con procesos sensoriales, tienen que ver con procesos emocionales que son muy importantes, tienen que ver con cuestiones que no son razonadas como la intuición, me late que por ahí va, la intuición, la conectividad, la credibilidad, todo este tipo de cosas suceden abajo de la conciencia. Es ahí donde yo pues me he dedicado a tratar de estudiar y entender qué sucede en el cerebro durante el proceso de toma de decisiones, y es ahí cuando desarrollé este modelo que originalmente se desarrolló para entender el proceso de aprendizaje y que se ve que explica este proceso de toma de decisiones y esa parte no consciente. Arriba de esa línea de flotación es lo que se puede explorar con las herramientas mercadológicas tradicionales, los grupos de enfoque, las entrevistas, las encuestas, se basan en preguntarle a la gente y la gente solamente puede responder pues, lo que tiene en el pensamiento, lo que está acá arriba en la conciencia. Pero todo eso que sucede abajo de la conciencia es lo que nosotros, y en neurociencia aplicada, hemos aprendido a registrar, a cuantificar. El cerebro pues produce una serie de fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Si yo coloco electrodos en el cráneo, puedo registrar la actividad electroencefalográfica. Si coloco electrodos en el cuerpo, puedo registrar frecuencias cardíacas, respuestas psicogalvánicas, flujo sanguíneo periférico y demás. Entonces, acá todas estas etapas que siguen la información es la que nosotros podemos medir, cuantificar en neurociencia aplicada. Todo esto, como yo les decía, pues se registra con aparatos muy sofisticados, como los que ven ustedes acá. O sea, ya la tecnología es impresionante. A través de estos pequeños aparatos que uno puede colocar en el cinturón y a través de electrodos, podemos registrar toda esa experiencia, en este caso, pues de un astronauta en una situación de cero gravedad. Pero claro, podemos explorar lo que sucede ante un anuncio de televisión, ante un mensaje, ante un producto, ante un empaque, ante una colocación y demás. Esto es de lo que se trata la neurociencia aplicada, y de tal forma que si nosotros, por un lado, tenemos en la fórmula lo que las herramientas tradicionales nos dan, que es la exploración de lo que la gente dice,
pero si tenemos también la posibilidad de medir y cuantificar científicamente lo que sucede en estos procesos cerebrales, de esa manera podemos realmente predecir la conducta del consumidor y tener la fórmula completa. Como ven ustedes, no desplaza una herramienta a la otra. Yo pienso que primero habría que entrar con un neuromarketing, con una neurociencia para descubrir exactamente y precisamente las respuestas de las personas y luego profundizar en los porqués a través de las herramientas tradicionales. Si esto se hace de esa forma, podemos ya poder predecir la conducta del consumidor. Les voy a pasar enseguida un pequeño video que filmamos con la participación de un cliente. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues una gran ayuda que nos puede proporcionar una persona como tú es desde el lado del cliente, pues entender qué es lo que está sucediendo con el COVID y demás. Entonces, en primer lugar, pues te quisiera pedir si te presentas o si nos dices un poco de tu experiencia. Mil gracias, doctor. Mil gracias por la invitación. Yo soy María Cumana. He estado en el área de marketing, planeación estratégica y Advanced Analytics en los últimos 17 años. En la industria de consumo masivo, digamos, la más amplia de la gama de productos que se consumen, hay diversos comportamientos. O sea, ha habido un gran cambio, no solamente en las tendencias del consumidor, en sus hábitos, porque si un hábito toma 21 días, imagínese lo que es capaz uno de cambiar en 90 días ya casi encerrados. Y también ha habido un cambio no solamente hacia las categorías, sino hacia los canales de compra, porque estas limitaciones nos han obligado a probar cosas nuevas. Y esas mismas pruebas de cosas nuevas están cambiando muchísimo como es la cesta total. Hoy en día hay algo que se le llama la cesta de la pandemia, que son un grupo de bienes de consumo que están teniendo un pico muy alto de ventas, que han sido priorizados por el consumidor, no solo aquellos destinados a la higiene. Hay muchos alimentos y bebidas que entran dentro de ese grupo que se han visto beneficiados y otro buen grupo de ellos en que las ventas se han declinado muchísimo. Entonces, en el fondo, ¿qué ha cambiado? Porque esto era un comportamiento muy estable. Bueno, han cambiado los comportamientos, los hábitos. El ser humano se enfrenta a realidades diferentes. Ya no puedo salir a la calle. Esas ocasiones que le llamábamos out of home y de conveniencia dejan de estar presentes. Siente temor y siente necesidad de rodearse de un stock que le ayude a sentir el confort de que está a salvo y empieza a escoger rubros que le brinden ese tipo de necesidad. Y en ese momento hay consumidores que entran a muchas categorías y después que entran y empiezan a probarlas, reconectan y empiezan a entender que había percepciones negativas, que no lo eran tanto, y empezamos a ver este cambio total de motivaciones. Y las percepciones positivas se vuelven aún más fuertes y encontramos satisfacción en comidas que nos dan conveniencia, que percibimos saludables, ya no tenemos tiempo de estar cocinando, los niños están en casa, ¿cómo hacemos algo que durante tanto tiempo nos haga sentir que cumplimos con nuestros deberes de padres responsables, brindando una comida que percibimos sana, pero a la vez que puede ser conveniente? Y eso ha originado muchos cambios de patrones. O sea, ahora en la toma de decisiones del shopper y del consumidor hay otras reglas, ¿verdad? Porque antes era Sí. pues, transmitir la información, decir las cualidades y las ventajas, pero ahora parece que toda la parte emocional y toda esta cuestión está realmente pesando mucho. Toda la parte Sí, no consciente, ¿verdad? En la toma de decisiones del consumidor. sí, porque estamos hablando de comportamientos humanos. Entonces, antes entendíamos que podíamos comunicar algunos mensajes y obteníamos unas respuestas. Pero ¿cuáles son ahora las verdaderas motivaciones? ¿Cuáles son esos elementos subyacentes que se pueden comunicar para brindar esa confianza, para brindar esa tranquilidad de esto que llevo es lo que de verdad necesito? Y está ocurriendo incluso con los canales de compra. Mucho incremento del e-commerce, de todas las apps y las propias tiendas online de las grandes cadenas han tenido aumentos de ventas de más de 300% sobre un tema que muchos percibían como riesgoso, como no quiero intentar eso porque tengo miedo, y lo han hecho ahora. Usualmente los métodos tradicionales usan la data histórica y uno empieza a hacer tracking y construye series de tiempo y hace hipótesis y tiene algunos insights. ¿Qué pasa ahora que todo es una disrupción total? Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. Y sí, ya pasados 3 meses, uno puede pensar que la mayoría va a adquirir muchos de estos hábitos y se van a quedar. ¿Cómo ves que se puede utilizar este tipo de herramientas actualmente? Pues yo creo que exponiendo estos nuevos estímulos en laboratorio al segmento del cual queremos entenderlo ahora nuevamente,
al cual queremos entender si esos atributos que nosotros proclamamos de nuestros productos son percibidos de esa forma o si ellos han descubierto otros, que realmente tenemos que adueñarnos y apropiarnos, porque en el antes había más o menos referenciales. El problema es que ahora cambiamos tanto que si yo voy a preguntar abiertamente, quizás las respuestas son muy contradictorias y me llevan a una decisión equivocada. ¿Y tú cómo plantearías, digamos, hablamos de las herramientas tradicionales, nos comentaste que son muy valiosas, pero insuficientes, ¿verdad? Que al complementarlas con la parte neuro nos da una información más profunda. ¿Cómo tú ves este mix entre realmente neuro desplaza las herramientas tradicionales o las complementa? ¿Cómo sientes que se deba de hacer este tipo de abordajes? Yo no creo que sea que las elimine, ni mucho menos. Creo que hay una nueva secuencia que nos agrega mucho más valor. Si tenemos que tomar decisiones sobre una comunicación de un nuevo producto o sobre un empaque de un nuevo producto y tenemos varias opciones, pues empecemos por usar neuro para realmente entender desde la primera reacción, antes de llegar a lo lógico, cuál es el empaque ganador, cuál es la comunicación ganadora, aquella que de verdad transmite y hace afinidad con las motivaciones de nuestros consumidores. Luego que ya tengo el par de empaques finalistas, por supuesto, puedo correr un volumétrico, es un ejercicio cuantitativo, pero vamos sobre bases más ciertas y da muchísima más confianza decir, tengo certeza que estos eran las mejores dos propuestas y ahora voy a analizar un cuantitativo. Entonces yo lo veo simple como parte integral de la metodología de research, de creación de insights, nos da mucho más apoyo en momentos en los cuales las decisiones van a ser vitales. No es que descalifiquemos un quali, pero un quali puede seguir posteriormente para capturar más ideas. Los datos nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y esto es lo que nos ha traído Neuro en un campo tan complicado como entender al ser Y humano. ahora, por ejemplo, con todo esto del etiquetado nuevo que viene y demás, creo que ahí también tiene una alta relevancia empezar por lo neuro, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos que entender cómo realmente nos vamos a sentir ante la exposición de un elemento que no estaba, que de alguna forma nos transmite riesgo y cómo ese shopper realmente lo va a procesar, sobre todo en una industria en que va a ocurrir al mismo tiempo en todas las categorías. Tendremos un shift de la cesta de consumo nuevamente. Habrá decepciones de algunos shoppers por percibir que algo era una cosa y ahora los stickers nos están diciendo lo contrario. Es muy importante tener esta base para tomar mejores decisiones y para saber cómo compensarlo. Por otro lado, te quisiera preguntar, porque realmente las herramientas neuro, hay cierto temor en utilizarlas. De hecho, ha pasado por un periodo de desprestigio, ¿no? La cuestión de la neurociencia y la aplicación. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles han sido los elementos que hay que cuidar, pues, para hacer un neuro de calidad o bien hecho? Definitivamente, como en cualquier empresa, doctor, hay que estar seguros de las referencias que construyen esta empresa. O sea, sí tenemos compañías muy calificadas que son parte del comité de AMAI, sobre las cuales hay la certeza que lo que se está obteniendo corresponde a métodos científicos y algoritmos que nos dan la confianza de la interpretación, porque en estos casos estamos dependiendo de la interpretación. El reto es realmente hacer estudios ad hoc, ver cuáles son las necesidades del cliente y luego traducirlo en un proceso experimental que realmente dé los resultados que el cliente espera. Y proveer propuestas de soluciones y a veces no solamente los datos, Exacto. para que poco a poco se construya este partnership, que es lo que debemos tener las compañías con nuestros equipos externos de investigación, porque conocer al consumidor, conocer categorías, toma tiempo, es una inversión mutua y no sería diferente para Neuro y sería una ventaja competitiva el integrar esto a cualquier tipo de análisis. Yo creo que en estos tiempos de altísima incertidumbre, en el que todavía nos falta superar la pandemia, pero pasar a través de la crisis económica derivada de la misma, tenemos que recurrir cada vez más al uso de neurociencias aplicadas, porque el ser humano está cambiando. No se trata de un ajuste de precio o de un ajuste de legislación, se trata del ajuste de los comportamientos humanos. Y de verdad le agradezco mucho la invitación, como siempre, un placer. Muchas gracias, María. En nombre del Comité de Neurociencia Aplicada de la MAI, te agradecemos mucho tu participación. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a darle la palabra a Carla Quintana de Ipsos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Y bueno, quiero dedicar este espacio a Armando Mora. Armando Mora fue mi ex jefe y una de las personas que innovó los servicios dentro de Ipsos. Acaba de fallecer el pasado lunes y bueno, gracias a él estoy enfrente de ustedes y quisiera dedicarle precisamente mi espacio.
Bueno, pues voy a empezar. Justo mi tema es comentarles a ustedes la importancia de por qué necesitamos hacer investigación de neurociencia aplicada en marketing y ahorita en investigación de mercados más. Simplemente ahorita mercadólogos, empresarios, investigadores, tomadores de decisiones, tenemos que estar más que nunca comunicándonos porque es un hecho histórico. La pandemia llegó en un momento que nadie lo tenía como en el radar, nadie lo tenía dentro de nuestras amenazas, dentro de nuestros FODAs, etcétera. Entonces es un momento único que necesitamos nosotros investigar y obtener datos precisamente, datos objetivos en cuestión de que ahorita hay cambios, muchísimos cambios de comportamiento y justo lo que nosotros sabemos antes de nuestros consumidores, ahora ha cambiado precisamente, ha cambiado por todas estas cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos nosotros una oportunidad como empresa, como marca, como mercadólogos, etcétera? Pues simplemente aquí les voy a dar un poco de contexto y después les voy a comentar más adelante qué beneficios tenemos con la investigación. Justamente estamos viviendo esta etapa, nosotros colocamos en 4 fases la pandemia. La primera es la pandemia misma, es decir, nos dieron la noticia de que había una pandemia desde China y se fue expandiendo precisamente. La segunda es el confinamiento, ya estamos todos dentro de nuestros hogares. La reapertura y la resocialización. Como bien sabemos, hay muchos países que ya empezaron a tener esta reapertura, esta resocialización, etcétera. Y justo lo que ustedes están viendo es el índice de confianza que nosotros monitoreamos a nivel global y donde ustedes están viendo China, obviamente está recuperando esa confianza, ¿no? Más que nada porque ya hay un poco más de estabilidad, ya la gente se está reagrupando con sus familiares, etcétera. Entonces está bajando ese nivel de ansiedad y esa manera de tener confianza otra vez en nuestros servicios y adquiriendo productos. Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica seguimos decayendo precisamente porque todavía tenemos este nivel de ansiedad en cuestión de que sigue la emergencia sanitaria. Entonces, en cuanto también nosotros empecemos a reabrir, a resocializarnos, etcétera, a reagruparnos nuevamente con nuestros seres queridos, vamos a bajar estos niveles de ansiedad y a recuperar precisamente la estabilidad incluso económica y de tener y de apoyar un poco más a esta nueva normalidad y esta compra, ¿no? La que sigue, por favor, doctor. Gracias. Justamente, ¿qué está pasando? Para entender precisamente estos cambios de comportamiento, necesitamos entender qué está pasando dentro de nosotros y de nuestros consumidores. El ser humano ahorita, en tiempos de COVID, está viviendo incertidumbre, miedo y ansiedad, obviamente. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo lo que nos está haciendo es de que estamos activando la amígdala dentro de nuestros cerebros y con eso está generando precisamente más ansiedad, más estrés. Y ante eso, pues obviamente, como tenemos miedos a casi a todo, a enfermarnos, a perder el trabajo, a no pagar colegiaturas, estamos llenos de miedo alrededor. Entonces, con eso, estamos haciendo elecciones emocionales que nosotros sentimos dentro de nosotros mismos y recortamos la manera en que nosotros necesitamos racionalizar si el precio es alto, si lo necesito o no lo necesito. Entonces, estamos haciendo estas elecciones emocionales. Justamente pasó con lo de, si bien lo recuerdan, de por qué las personas están llevando papel de baño, por qué lo hacen. Justamente es esta emoción, ese nivel en que nosotros estamos en modo de lucha y de supervivencia. Y junto a eso, nosotros tenemos que entender que las personas estamos viviendo esto y cómo las marcas necesitamos entender estas emociones que está viviendo el consumidor para darle tranquilidad y para darle también este nivel de confianza de que puede regresar a comprar nuestros productos por diferentes vías y así también darle un poco como de incentivos para que sepan que nosotros estamos con ellos. Y bueno, justo ¿qué está pasando? Vamos a nosotros a tener que entender qué comportamientos son temporales y qué comportamientos se quedan, qué nuevos hábitos se van a quedar. Porque como bien ustedes lo saben, perdón, parte de esto. Como ustedes bien lo saben, estos cambios temporales y estos nuevos hábitos llegaron para quedarse. El shopper y nosotros mismos justamente estamos probando nuevos productos porque luego no nos llegan otros. Estamos viviendo lo online, ¿no? Ahora tenemos que descargar la nueva aplicación, tenemos que enseñarle a nuestros padres. Entonces, son muchos cambios que está viviendo el consumidor y nosotros mismos para adaptarnos. Y estos mismos cambios lo estamos nosotros analizando con la situación económica que está viviendo el consumidor, con la confianza del consumidor en sí, de cómo él sí se atreve o no se atreve a probar nuevos productos. Confianza en no contagiarse, obviamente, ¿no? Estos nuevos como cuidados sanitarios que necesitamos tener y tomar en cuenta para que el consumidor se sienta tranquilo, ¿no? Dentro de de nuestras tiendas o de obviamente, ofrecer nuestros servicios.
Hay una variedad de emociones que ha vivido el consumidor a lo largo de todas las etapas de la pandemia precisamente. ¿Qué emociones y sentimientos vivió el consumidor en la incertidumbre? Pues preocupación, curiosidad precisamente, la preparación de que ya se iba a un confinamiento, se sentía enojado, frustrado, ¿por qué está pasando esto? El ajuste a la nueva adaptación, ¿qué necesito? Tenía mucha ansiedad el consumidor, se sentía reprimido precisamente. En la climatización, bueno, ya estamos un poco más adaptados, quizás nos sentimos solitarios, nos sentimos apachurrados, preocupados por la situación. Con la anticipación, obviamente, ya el consumidor está impaciente, ya quiero salir, ha sido tanto tiempo estar confinado y necesito hablar con mi familia, etcétera, ¿no? Ya se siente aburrido, esperanzado, etcétera. Entonces, con esto ya el consumidor está incluso cansado, estresado, está generando mucho cortisol, que precisamente es el neurotransmisor del estrés. Entonces, bajo eso, estamos cansados de la situación como tal. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sentimientos o emociones van a haber en la nueva normalidad? Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Y paso a paso, en la neurociencia aplicada, estamos para analizar precisamente todas estas emociones que no sabe, o bueno, sí sabe y no, transmitir estos sentimientos y estas emociones. Para sí mismo nosotros tenemos que tener estas estrategias ahora de comunicación, de distribución de marca. ¿Qué nuevas estrategias necesitamos tomar las marcas y las empresas para la nueva normalidad y adaptarnos y que el consumidor nos prefiera y estar con ellos en todo el camino? Ahora, ¿por qué necesitamos hacer investigación de neurociencia? Hay varios beneficios, sin embargo, aquí enlisto varios. La primera es, obviamente, nosotros usamos equipos tecnológicos. Estos lentes que nos ayudan a ver precisamente dónde el consumidor observa su recorrido ocular, precisamente esta tecnología de los eye tracker, del facial coding, del GCR, del electroencefalograma, todo eso es tecnología. Es medible. Nosotros podemos cuantificar incluso la intensidad emocional, las emociones y qué tipo de probabilidad de emociones hubieron. Necesitamos entender el comportamiento y precisamente estas reacciones del cuerpo humano nos ayudan a comprender sin que él nos declare algo, sin que el consumidor nos declare qué está pasando con ellos y cómo pueden reaccionar ante algo. Nosotros testeamos varios estímulos, pretesteamos y posttesteamos, pero pretesteamos estímulos como un nuevo empaque, un nuevo sabor, etc. Entonces, nosotros tenemos que testear estímulos. Es digamos que es una salida objetiva, es decir, que no es objetiva tal cual, porque objetiva nosotros estamos teniendo cifras, precisamente estas reacciones psicobiológicas. También nosotros utilizamos ciencia, pues en sí la neurociencia es multidisciplinaria, entonces es una ciencia y precisamente tenemos esta parte de estar añadiendo la hipótesis, de estar averiguando varios papers, qué está pasando con la investigación, etcétera, y nosotros aquí tenemos que utilizar precisamente la academia para nuestros hallazgos. También nosotros hacemos mucha aplicación en cuanto a diversos negocios y sectores, es decir, no solamente es el sector de consumo, también hay el sector de salud, obviamente, el sector automotriz, la industria como tal, etcétera. Entonces son varios sectores y varios negocios en donde nosotros podemos integrar varios conocimientos y precisamente esta salida de información. Nosotros tenemos datos cuantitativos y cualitativos. Cualitativos podemos entender el comportamiento humano como segundo a segundo está reaccionando. De manera cuantitativa tenemos en agregado todas estas reacciones para sacar insights. Y bueno, justamente como conclusión, estamos en un momento de cambios de comportamiento y de decisiones, comportamiento que incluso nosotros decimos son raros los comportamientos. ¿Qué está pasando con nuestro consumidor? Y justamente saliendo a la nueva normalidad, nosotros podemos averiguar quién es este nuevo ser humano, cómo es ahora el nuevo ser humano, ahora qué tipo de cambios adaptó, no adaptó, si ahora sí va a hacer ejercicio en sus casas, si ahora prefiere precisamente utilizar estas aplicaciones, quién es este nuevo ser humano. Y justamente nosotros lo tenemos que hacer porque necesitamos planear sobre todo, tener nuestra toma de decisiones como empresas, como marcas, para la siguiente normalidad. ¿A qué le llamamos siguiente normalidad? A que todavía no tenemos la vacuna. Entonces todavía puede haber estos cambios de comportamiento que pueden ser temporales o se pueden quedar, pero la siguiente normalidad, que es antes de la vacuna, todavía cómo es el shopper. Y después, en la nueva normalidad, que nosotros le llamamos, ya es después de la vacuna, porque justamente vamos a saber qué comportamientos sí se quedaron, ¿no? Como tal. Entonces nosotros estamos aquí, los del comité y varios investigadores que precisamente representa la MAI, estamos aquí para ayudarles a ustedes a entender quién es este nuevo ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Paola Solórzano, de Axi Research, quien nos va a hablar de las certezas en lo incierto con neurociencia. Hola, muy buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, pues sí les voy a hablar sobre las certezas en lo incierto con la neurociencia como metodología complementada con las metodologías tradicionales. Y les quiero comentar, bueno, pues que yo soy una apasionada mercadóloga, que amo a lo que me dedico, que es la investigación de mercados, y precisamente por eso es que me fascinó el tema de la neurociencia. Y por eso estudié y estoy preparándome y cada día más en términos de neurociencia. Y aquí hay una frase que les quiero compartir
que es la información es el nuevo petróleo de la actualidad. Esta frase la he venido diciendo desde hace un par de años y en la actualidad, bueno, ha tomado mucha más relevancia. ¿Por qué es tan importante la neurociencia? Bueno, entendemos que el mercado ya cambió, que es un mercado que sigue cambiando, que, bueno, pues en este caso nuestras prioridades han cambiado, ya lo vimos en una parte de lo que alcanzamos a observar y escuchar de la plática con María Kumana, bueno, en donde, bueno, posiblemente ya estuviéramos en algún momento pre-pandemia en nuestras necesidades altas, ¿no? En las necesidades de autorrealización, en las necesidades de autoestima, y de un día para otro bajamos a las necesidades, a la base de la pirámide, ¿no? A las necesidades fisiológicas, a las necesidades básicas, que son las de alimentación, de mantenimiento de la salud, de respiración, y bueno, pues a las necesidades también de seguridad. Entonces, bueno, entendiendo que ya nuestro mercado cambió y que sigue cambiando, cambiaron nuestras prioridades y nuestras necesidades, y cómo se encuentra el mundo, bueno, pues que nos damos cuenta que la única constante ha sido la incertidumbre. ¿Y cómo podemos afrontar esto que les estoy comentando? Es que estamos en un mundo que estamos enfrentando a nivel mundial, esta incertidumbre, y cómo van a poder enfrentar las marcas, ¿no? ¿Qué nos hace falta para tener certezas en este nuevo mercado que ya está teniendo un total cambio? Bueno, pues lo que nos hace falta es, ahora más que nunca, es el momento de innovar. El que no se mueve se queda en el camino, y bueno, esto es muy importante. Hubo varias empresas, hubo varias marcas que no supieron qué hacer y que se quedaron estáticos. Es el momento de tomar decisiones y de poder adaptarse ante el cambio para poder no solamente sobrevivir, sino permanecer en el mercado. Y entonces, como dice la frase, el que no se mueve se queda en el camino. Muchos, y como lo hemos escuchado, pues han bajado cortina, que no han sabido tomar decisiones oportunas para poder adaptarse a este nuevo mercado cambiante. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos innovar? Innovar para perdurar. Bueno, pues con la neurociencia aplicada al marketing para la toma de decisiones, complementada con metodologías tradicionales. Y aquí sí quisiera hacer un énfasis en que finalmente la neurociencia es un complemento de las metodologías tradicionales. Es una pregunta sumamente recurrente en donde nos dicen, bueno, viene a sustituir las metodologías tradicionales, y no, finalmente viene a complementarlas, ¿no? Ya lo platicaba también el doctor Jaime, que hay ciertas partes en donde, bueno, pues la neurociencia entra precisamente para darnos certezas y que eliminan lo subjetivo de otras metodologías. Entonces, bueno, aquí, como se puede observar, básicamente es el aprovechamiento de las neurociencias en el campo del marketing. Aquí ustedes pueden ver el laboratorio de Axis Research, en donde, bueno, pues ven a la persona conectada, así es como se hace la investigación para ver sus respuestas neuronales, sus respuestas fisiológicas, cardíacas, las respuestas galvánicas de la piel. Se ve, pues, cuál es la trayectoria ocular. Podemos observar, por ejemplo, resultados de mediciones de spot publicitarios, que donde podemos tener qué reacciones y qué partes de ese spot le gustó segundo a segundo. Ustedes entenderán, los que han aplicado, por ejemplo, investigación cualitativa, que muchas veces la gente no sabe cómo poder expresar lo que está sintiendo. Y cuando tú le pones a escoger entre una opción y otra, pues a veces su respuesta se queda pues bueno, y entonces no te queda con esa certeza que finalmente la neurociencia sí te lo da. Y bueno, ¿cuál es nuestra experiencia? Y bueno, ¿cuáles han sido los retos a enfrentar? Que debido a lo novedosa de esta metodología, nos hemos enfrentado a que existe obviamente desconocimiento y hasta cierta suspicacia por parte del cliente. Y en ocasiones, aún siendo la neurociencia la mejor herramienta, pues se inclinan hacia otras metodologías que obviamente ya conocen y se sienten mucho más familiarizados. Es aquí donde nosotros les damos a conocer cuáles son las ventajas del neuromarketing y les mencionamos que finalmente es un complemento virtuoso, obteniendo como resultado pues una toma de decisiones con certezas y con razones de por qué estás tomando esa decisión. Que finalmente el cliente lo que quiere es ese pequeño dato que le va a permitir tomar la decisión de cualquier situación que tenga, ya sea como problema o como oportunidad. Y bueno, pues, ¿qué obtenemos con este complemento virtuoso? ¿No? Mayor precisión y certezas en los estudios que tenemos con la neurociencia aplicada al marketing, aunado a las razones y los por qué tan valiosos en los resultados cualitativos, sumando las métricas de los estudios cuantitativos. Es decir, tenemos esta visión holística de todo nuestro problema, de toda nuestra oportunidad y de toda nuestra investigación, en donde no dejamos ninguna parte sin poder observar y para poder tomar las decisiones que lleven al cliente finalmente al éxito. Y que los va a diferenciar de los proyectos de investigación que ya tienen o que ya conocen con las metodologías tradicionales y que finalmente cuando lo tienen en sus manos y pueden ver los resultados, les deja mucho más claro el panorama hacia dónde dirigir la toma de decisiones. Y bueno, pues en Axis realizamos un estudio. Este estudio fue realizado en noviembre del 2019, pre-pandemia,
con jóvenes de 14 y de 29 años, y en este estudio se hicieron con las 3 metodologías. Se hizo un estudio en donde se utilizó el cuantitativo y se utilizó una metodología propia que fusionamos nosotros, lo que es el neuromarketing, con entrevistas a profundidad. Es un protocolo de investigación que se diseña en conjunto, compartiendo los mismos objetivos, aplicados hacia el mismo sujeto, pero abordados bajo distintas aristas. El sujeto es expuesto a las diversas metodologías diseñadas desde su concepción para ser complementarios, es decir, no se excluye, sino es complementario. Y vamos a ver rápidamente los resultados. Este es el resultado cuantitativo. Como ustedes pueden ver, es una escala del 1 al 5, donde se le pregunta en qué instituciones tiene mayor confianza. Y aquí rápidamente ustedes pueden ver que en lo que se tiene mayor confianza es en las instituciones de educación superior, y eso son los resultados cuantitativos que te arroja de mayor a menor. Y se ve claramente cuál es el resultado. Aquí, este es el resultado del NeuroInsights. Si bien el resultado cuantitativo nos muestra cuál es el orden en el que se tiene mayor confianza, en la neurociencia se muestra claramente hacia dónde están más enfocada la confianza de los jóvenes. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros estamos complementando la técnica cualitativa, esas frases que ustedes observan en el gráfico están complementando la información de los porqués. ¿Por qué tienen los jóvenes más confianza en las universidades? Bueno, porque la educación es el motor para el crecimiento del país, porque se preocupan. Es decir, no nos quedamos solamente con el dato de la gráfica, sino que entendemos precisamente el por qué nos están dando ese resultado neurológica y fisiológicamente. Y bueno, pues finalmente aquí es indispensable lograr incluir a las neurociencias. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer lo que verdaderamente siente y piensa el nuevo mercado. Imagínense lo que les acabo de presentar cuando tienen que tomar una decisión de qué marca sacar, de qué producto, de qué empaque, de qué etiqueta, pero sobre todo para lograr tener certezas en lo incierto que estamos en este momento. Y bueno, convirtamos el petróleo de la actualidad en el éxito del futuro. Muchas gracias. Gracias, maestra Paola. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Bernal Mondragón, quien nos va a platicar de cómo nos puede ayudar el neuromarketing para entender el proceso de toma de decisiones de manera efectiva. Muchas gracias, doctor Romano. Pues bien, vamos a ver cómo podemos usar la metodología de neuromarketing para tomar las mejores decisiones posibles. Es decir, si tenemos un modelo de toma de decisiones allí en el cual podemos cuantificar cada uno de los peldaños o de los pasos que el cerebro hace para poder llegar a una decisión, pues bueno, entonces nosotros podemos llegar a la mejor conclusión posible. Y muchas veces se puede uno preguntar para qué usar neuromarketing, y esta presentación va destinada a ver qué preguntas específicamente se pueden resolver con esta metodología. Nosotros en este modelo de toma de decisiones de la neuropirámide aplicamos sensores para medir exactamente lo que está pasando en cada uno de los peldaños de la neuropirámide. Desde la atención hasta que se le da la parte sensorial, la parte emocional, cuando se convierte en pensamiento a la información, y finalmente cuando el regulador de la acción, quien es quien va a permitir ejecutar una conducta, en este caso la conducta de compra, o bien la va a frenar. Todo eso lo podemos medir de manera cuantitativa porque medimos datos biofísicos, y estas respuestas están muy bien estandarizadas con la literatura científica, de modo que podemos armar diversos algoritmos para medir cada uno de los pasos. Ahora, vamos a ver qué podemos responder, qué problemas o qué preguntas de investigación se pueden resolver con cada uno de estos peldaños. En el primer nivel de la atención, podemos saber si mis consumidores me ven en un anaquel, si cuando me ven despierto su interés o paso desapercibido, o si realmente destaco en mis competidores o me pierdo en el paisaje. Por ejemplo, podemos ver en un anaquel si realmente el material que está puesto, si está exhibido, llama la atención, y no solo si llama la atención, sino si genera un interés real por generar una intención de tomar el producto o de poderlo comprar. No basta solamente con ver a dónde están viendo el ojo ni trazar una trayectoria ocular, sino qué es lo que pasa con la información una vez que entra por los órganos de los sentidos. ¿Se da esta toma de decisiones o esta intención de compra o no? O bien, podemos creer lo contrario. Ahora se nos viene la situación del etiquetado frontal, y para todos los productos alimenticios va a ser yo creo que deseable que no vean demasiado este etiquetado frontal. Entonces podemos preguntarnos si ese etiquetado va a destacar en mi empaque, va a llamar la atención más que mis atributos positivos, cómo me va a impactar, me va a afectar negativamente, y como va a llamar la atención de inicio, va a permanecer en el tiempo, o va a haber un periodo donde se va a habituar la gente y me va a seguir comprando como antes. Y podemos ver y podemos trazar cómo va a convivir este empaque o estos prototipos de empaque que se pueden probar para poder saber cuál es el que tiene la mejor distribución, y entonces no enfocar demasiado en los nuevos sellos, que va a ser un elemento disruptivo y que va a llamar la atención de manera natural. Y qué tanto el empaque va a poder comunicar los demás atributos
que ahora van a hacer una competencia al estímulo visual de los sellos. Ahora, si nos vamos a la parte sensorial, el segundo peldaño. Mi producto es agradable, es mejor que mi competencia, este empaque favorece o no el olor, porque sabemos que cada empaque puede favorecer o no la percepción organoléptica del cerebro. El cerebro percibe diferente, si eres más rico o más desagradable, algo que está en un empaque bien diseñado que en uno que no lo está. ¿Qué imágenes pueden comunicar mejor las características intrínsecas de mi marca con respecto a lo que se percibe como estímulo organoléptico? Y para eso podemos tener diferentes paradigmas que pueden resolver, por ejemplo, cuál de estos empaques hace que el cerebro perciba el mismo producto, pero con un mejor sabor. Y eso lo podemos saber solamente con esta metodología. No hay otra metodología que me pueda decir con tanta resolución cómo se modifica el sabor o el olor o la percepción de mi producto con base en un empaque. Si nos vamos a la parte emocional, ¿qué impacto está generando mi marca en los consumidores? Cuando me ven, ¿qué les está generando? Cuando la emoción se genera cuando me compran, ¿es la misma que cuando ya se está en un uso continuado o en todos los momentos es la misma emoción? Y sobre todo si esta emoción va a ayudar a que me recuerden posteriormente y que puedan elegirme nuevamente. Y esto lo podemos saber con una combinación de sensores que me pueden clasificar las emociones en su intensidad y me pueden clasificar las emociones en su valencia. Y con estas dos características yo puedo poner o traspolar en un modelo supercomplejo como el que estamos viendo, donde cae esta emoción caracterizada desde el punto de vista fisiológico. De modo que voy a tener emociones intensas y positivas, o poco intensas pero también positivas, que las dos van a estar asociadas a cosas agradables que me van a favorecer, por un lado, la evocación posterior en la memoria episódica, digamos, o que me predispongan a un estado como es cuando entramos a un centro comercial y tenemos un aroma que llega muy por debajo de la conciencia, pero que me predispone o me relaja, me pone en un estado para poder consumir o comprar más productos. Llegamos a la parte cognitiva, cuando ya la información se está haciendo pensamiento y entonces se tiene que preparar o empaquetar o sintetizar toda la información. Aquí entramos ya cuando al borde de lo que se está haciendo la conciencia. Y aquí podemos preguntarnos qué atributos son realmente importantes para que elija mi marca. Y cuáles son los atributos que realmente no son importantes para que la persona elija mi producto. Y con esto en mente podemos preguntarnos cómo debe ser la comunicación para poder comunicar de manera eficaz. Así que nosotros podemos saber y podemos determinar de un set de atributos de los cuales giran todas las categorías, cuáles realmente son aquellos atributos que sí tienen un peso, que sí tienen una injerencia real en la elección de producto. Porque si yo empiezo a construir positivamente en un atributo que no lo tiene, pues no voy a impactar finalmente en las elecciones finales. Ahora, esto va a cobrar muchísima importancia con esto del etiquetado frontal, porque los atributos de muchos productos que hoy están posicionados como saludables, como nutritivos, como buenos para la salud, ese atributo va a ser desmentido por unos sellos que van a estar ahí en la frente del empaque y que van a hacer una contradicción y van a causar en muchos productos una decepción de ese producto. Así que el atributo nutritivo ya no se va a poder utilizar para muchos, o saludable no se va a poder utilizar para muchos productos. Pero existen otros set de atributos que también tiene esa marca que se pueden comunicar, pero no todos son importantes. Así que aquí algo muy importante va a ser elegir cuál va a ser el atributo adecuado para entonces construir positivamente sobre este atributo y darle la vuelta, digamos, a el golpe que van a recibir muchos productos de consumo por la colocación de estos sellos distintivos. Pero puedo saber también cómo es percibir a mi marca con respecto a los demás. En cuántos atributos importantes sí está bien posicionada mi marca y por lo tanto va a ocasionar elecciones de mi producto. ¿Qué atributos se deben comunicar para fortalecer mi marca realmente, con función en las elecciones y no con la opinión de alguna persona? Y podemos ver una comparación en una gráfica de red, por ejemplo, donde cada línea puede ser un producto, una marca, un logotipo o cualquier elemento, y ver qué tan cercano o lejano está de algún atributo. Y así tenemos una radiografía del perfil de percepción de las marcas que conforman una categoría. Y lo importante aquí es qué tantos atributos de los que tienen medallitas, que son los que realmente son importantes para que me elijan, son los que mi marca tiene. Porque si tengo 2 atributos importantes para las elecciones y la competencia tiene 5, pero de los que no son importantes, entonces es mejor construir positivamente en los que ya tengo y tratar de abordar aquellos que realmente tengan una importancia real, en función de las elecciones siempre. Y llegamos al regulador de elección, aquel elemento en donde se va a decidir finalmente si se va a ejecutar una acción de compra o si se va a reprimir. Y podemos saber, o podemos preguntarnos, si mi comunicación motiva realmente a la compra o la inhibe, porque un mismo material va a producir impulsos para que se adquiera o para que se ejecute una compra, pero también ese mismo material puede
comunicar frenos. Mi comunicación genera mayor intención de compra que la de mi competencia. Esto lo hacemos midiendo las motivaciones y los frenos de cada una de las campañas, de cada uno de los comerciales o de los productos y vemos cuál es el que tiene mayor motivación. ¿Qué se debe comunicar específicamente para poder aumentar la intención de compra de mi marca? Y de esta forma nosotros podemos comparar de cualquier formato publicitario, producto, marca o logotipo, cuáles son las motivaciones y los frenos. Y si nosotros tenemos una motivación alta y un freno bajo, entonces sabemos que la intención de compra va a ser alta. Pero si la evaluación resulta que tenemos una motivación baja y tenemos un freno alto, entonces sabemos desde el laboratorio que la intención de compra va a ser reprimida. Y no se va a ser muy difícil poder, por más que comuniquemos bien, va a ser muy difícil generar o detonar una acción de compra. Y ahora todo esto que acabo de mencionar, este modelo de toma de decisiones, pues se puede aplicar en muchos aspectos, desde el desarrollo de productos, de la parte organoléptica, toda la parte de branding, de marca y la de branding personal también, toda la parte de diseño gráfico, logotipos, materiales, empaques, etcétera. La ejecución, lo podemos saber, inclusive planogramas y toda la experiencia de usuario del Shopper Journey. La experiencia de usuario tanto en punto de venta físico como digital, donde tenemos muchos parámetros para evaluarlos, campañas de comunicación offline y online, y por supuesto, ahorita que podemos tener herramientas que están aplicando de manera online para tener información donde no necesariamente tenemos que contar con todas las herramientas que tenemos en un laboratorio, podemos sacar algunas de nuestras herramientas fuera de laboratorio vía remota. Bueno, pues muchas gracias, doctor Bernal. El tiempo se nos vino encima. Como les digo, desafortunadamente no va a haber tiempo para preguntas. Oigan, pues sí se nos vino el tiempo encima, pero yo todavía veo muchísima participación. Gracias, sí, de acuerdo. por el tiempo extra, Gaby. Buenísimo. Pues entonces, Liz, te dejo el micrófono para poderles transmitir algunas de las preguntas que surgieron en el chat. De acuerdo, Gaby, buenas tardes y muchas gracias a todos. Pero yo quisiera empezar con una que se repitió a lo largo de la presentación, que tiene que ver con cómo es que medimos, con qué herramientas se miden las emociones. Ok, con el GCR o respuesta galvánica de la piel, es un aparato que parece pulsera incluso, y se coloca precisamente en estos dos dedos, ¿no? Con electrodos. Y este aparato de chiquito nada más tiene el tamaño porque nos puede dar la intensidad emocional a través de la sudoración de la piel. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, nosotros, o bueno, los caballeros y también damas, ven un gol y están muy eufóricos por el gol, ese gol lo podemos medir precisamente, esa intensidad emocional a través de la sudoración de la piel. Podemos cuantificar qué tanto fue esa emoción, porque a pesar de todo, si vemos que están muy eufóricos, no sabemos cuánto es, ¿no? O a pesar, hay unos que sí se paran, etcétera, pero con esta respuesta galvánica de la piel podemos tener estas intensidades emocionales medias, altas, o incluso un conjunto de ambos para saber qué tipo de emociones detonó casi después de 3 segundos un estímulo, ¿no? Llamémoslo el gol, llamémoslo un aroma, etcétera, pero podemos cuantificar este tipo de emociones. También es posible medir las emociones con otro sensor que se llama PVP o fotopletismógrafo, el cual nos mide el flujo sanguíneo capilar por medida de área. Entonces nos permite saber si la persona está en un estado de vasoconstricción o vasodilatación, además de su frecuencia cardíaca. Y con estos parámetros nosotros podemos medir si la persona, por un lado, tiene una emoción intensa, si realmente puede generar una variabilidad de la frecuencia cardíaca considerable o no. Y por otro lado, podemos medir la valencia de las emociones. Entonces, podemos saber si una emoción es positiva o negativa. Y con diversos algoritmos que hemos desarrollado, podemos cartografiar estas dos variables para poderlos colocar directamente en cuadrantes que nos dicen qué características tienen esas reacciones y si son una emoción positiva y activa, por ejemplo, que puede ser alegría o curiosidad, o son pasivas y negativas, que puede ser tristeza o rechazo. Bueno, a esto que comentan de la respuesta galvánica, la respuesta cardíaca y a la respuesta neuronal. De hecho, nosotros no podemos iniciar, y se nota luego cuando está con la gente conectada, no podemos iniciar el protocolo de investigación si la persona que está conectada está alterada, está nerviosa. Entonces ahí es donde también entran los psicólogos, donde les platican para poder entrar desde el protocolo y les platican de qué se trata, porque si en algunos momentos, bueno, ustedes imagínense que están conectados y que sienten, bueno, se les aplica también alcohol, entonces huelen, están personas con bata, entonces desde entrar al estudio puede ser una emoción y entonces ahí nosotros tiene que bajar esa emoción para poder iniciar el protocolo de investigación y posteriormente pasarles el estímulo y entonces sí ver desde la línea base, ver cómo se comporta el estímulo
estímulo, cómo reacciona la gente hasta el estímulo y después regresar otra vez a una línea base para ver qué reacciones tiene posteriores a que se tuvo acceso al estímulo. Aquí tenemos otra pregunta interesante que dice, ¿con qué herramientas y con qué técnicas de medición se puede predecir la intención de compra? Bueno, la intención de compra se mide con una combinación de sensores. Recuerda que toda la parte de impulsos proviene del sistema límbico, que es quien nos impulsa a ejecutar una acción, y toda la parte de los frenos viene sobre todo de la corteza frontal. Entonces tenemos que hacer una combinación de sensores y algoritmos para poder compararlos, y utilizamos tanto el electroencefalograma como los sensores emocionales que acabamos de describir. Con esto nosotros podemos estimar el nivel de motivación que genera un material publicitario y podemos entender también la cantidad de freno. Y al hacer la comparación entre ambos, pues ahora sí que el que es más alto, pues es cuando el regulador de la acción se va a decantar por permitir la ejecución de una conducta o bien por detenerla. Tenemos otra para la maestra Paola. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de NeuroInsights? Cuando iniciamos a abrir mercado nos dimos cuenta, bueno, pues que es una metodología sumamente novedosa y que en algunos casos sí nos faltaban esos por qué tan valiosos del cualitativo. La neurociencia aplicada al marketing es un complemento sumamente virtuoso que nos da esta visión holística y que entonces sí podemos nosotros, con este NeuroInsight, poderle dar al cliente todas las herramientas para que tome la decisión, tanto de parte de la neurociencia como de parte de la investigación cualitativa, porque a veces nos salen muy altos, no sé, por ejemplo, nos dimos cuenta en algunos estudios, nos salían muy altas unas etiquetas y el cliente se quedaba, ¿por qué salió eso si yo pensaba que era esto? Ahí es donde entra el cualitativo y nos da las razones de los por qué tan valiosos que nos hacen falta a veces en otras metodologías. Bueno, nada más para añadir algo que también, para añadir lo de Paola, lo que estaba comentando, véanlo como la parte de neurociencia se necesita medir en el momento en que está el shopper viendo el producto en sí y no te está contestando nada, simplemente lo está viendo, lo está sintiendo, lo está degustando. Ese momento entre la persona y el estímulo es cuando puede entrar neuromarketing o neurociencia aplicada para saber cómo detonó esa emoción, qué vio, qué no vio, etcétera. Porque una cosa te lo pueden reflejar en las encuestas o en una entrevista, te pueden tener un sesgo de cortesía de decir, sí lo vi, me encantó, etcétera, pero con el eye tracker nos damos cuenta de que no lo vio, realmente los participantes no vieron el producto. Entonces es justo donde nosotros entramos o donde entra la neurociencia aplicada, en donde nosotros observamos lo que pasa con el estímulo en el preciso momento donde lo tiene que testear el shopper, el consumidor, etcétera, y justo después o antes también podemos tener esta parte declarada. ¿Qué es lo que te dice la gente? Porque lo que te dice la gente es la dirección, pero lo que siente la gente es en ese mismo momento. Entonces somos áreas complementarias, se puede decir, lo que es la investigación tradicional con la investigación de neurociencia aplicada y en conjunto podemos obtener información muy valiosa de insights. Hay otra. ¿Qué preguntas de negocio puedo contestar a los clientes con neurociencia en esta nueva normalidad? Preguntas de negocio que podemos contestar en la nueva normalidad. Existen muchísimas porque estamos en un momento de cambios. Sin embargo, a grosso modo podemos saber cómo puedo dirigir la comunicación hoy en día, prácticamente cómo le puedo hablar a este nuevo consumidor, si me atrevo a decir que estoy apoyando o no en ciertos procesos para apoyar a los médicos, cómo me comunico ahora con el shopper, ¿no? Ahora, ¿cuál tipo de empaque necesitan en la nueva normalidad? Porque hoy en día estoy viendo que mi consumidor consume más simplemente por esta urgencia, supervivencia, se lleva 3 o 4 empaques, entonces pues voy a hacer un empaque más grande quizás. Todas esas preguntas, como estamos en cambios de consumo y en cambios de comportamiento, se pueden analizar gracias a estas herramientas que tenemos. El campo del neuromarketing o de la neurociencia aplicada es bastante amplio y puede, en específico, contestando la pregunta, cualquier pregunta puede ser respondida o puede ayudar a responder para la toma de decisiones con el apoyo de la neurociencia. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que nosotros tomamos decisiones mediante una escala de valores, ¿no? Y justo es esta escala de valores la que hoy día está cambiando. Nuestras prioridades están cambiando, nuestras necesidades cambian, a lo que le damos importancia ya cambió, entonces ya no es la misma escala de valores que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, la comunicación que se tenía antes de la pandemia ya no puede ser la misma. Y la gran pregunta de investigación, que yo creo que es la primera que debemos de responder, es ¿cuál es esa nueva escala de valores que se está gestando? Porque muy probablemente ahorita todavía está en ebullición, todavía se está conformando y se van a consolidar nuevas escalas y nuevas jerarquías en los atributos importantes. Yo quisiera enfatizar en neuromarketing, como bien lo dijo Carla, es la única manera
de entender las reacciones de la persona mientras está siendo expuesta a una experiencia. Todo lo que es el marketing tradicional siempre es después de que uno está expuesto a un estímulo. O sea, al preguntar a la gente ya elaboró toda esa información, ya la conceptualizó y luego la dice. En cambio, con neuromarketing, uno está con los sensores, midiendo esos cambios en las respuestas, de tal manera que podemos analizar exactamente ese momento. La otra cosa que creo que es importante enfatizar, hay una parte racional y consciente y hay algo que sucede abajo de la conciencia. Eso que sucede abajo de la conciencia la podemos medir científicamente y cuantificar. Allí no hay forma de mentir. Entonces, eso nos puede dar realmente la orientación, las mediciones claras de lo que está sucediendo, cuánta atención me está captando, qué emociones estoy experimentando, qué es lo que estoy percibiendo, qué es lo que estoy pensando de las cosas, y luego se puede ya profundizar con lo que la gente dice. ¿Cómo se puede llevar a cabo este tipo de mediciones en tiempo de COVID-19? Sí, hay cosas que se pueden trasladar al mundo digital, en donde no se necesita juntar a las personas para hacer el estudio, sino que basta con que tengan un dispositivo móvil, y esto pues tiene la ventaja de poder llegar a muchos más lugares, y los resultados también están más rápido, porque pues bueno, todos obtienen la información al mismo tiempo. Entonces sí existen, sobre todo para medir la eficacia o el impacto de materiales publicitarios, para obtener cuáles son los drivers importantes que se requiere saber para la elección de cualquier elemento, marca o producto. Todo eso sí ya se puede hacer online. Y bueno, comentar también que nosotros ya tenemos un protocolo que como comité se generó, y que de hecho por ahí creo que Lisbeth lo anotó donde pueden consultarlo, obvio, con todos los cuidados y las medidas necesarias. Obviamente este es un protocolo de investigación, un protocolo de bioseguridad que vamos a seguir como Comité de Neurociencia a nivel nacional. El Comité de Neurociencia Aplicada pues tiene como finalidad dos cosas. Una, que es difundir el conocimiento de la neurociencia aplicada, y tenemos también la estandarización de la metodología, ya que por ser una disciplina nueva y una disciplina compleja que se aborda desde un punto de vista multidisciplinario, en la que intervienen mercadólogos, neurocientíficos, psicólogos, en fin, y por lo tanto, pues es necesario, en primer lugar, hablar un lenguaje común. Por eso nos dimos a la tarea en el Comité de Neurociencia Aplicada de hacer un glosario de términos. Hemos también grabado una serie de cápsulas informativas con todos los participantes, algunos de los que ustedes ya vieron, y pronto estaremos desarrollando un curso de neuromarketing en Campus AMAI. Bueno, no dejen de estar con nosotros. Yo le voy a regresar el micrófono a Gaby Alcalá. Pues les agradezco infinitamente el tiempo, de verdad, como vieron ya en el chat, hay una cantidad impactante de dudas. Igual, bueno, Liz, yo sé, tienes ya las preguntas, las que se pudieran terminar de contestar con muchísimo gusto, se las hacemos llegar. Y recuerden, ahorita preguntaban que dónde podían ver todo lo que sucedió hoy, el video completo, lo pueden buscar en el canal de YouTube de AMAI. Pues muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde a todos. En nombre de AMAI les agradezco su compromiso y su gran participación. La verdad es que se hizo muy dinámico esta plática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a los que siguen conectados. La verdad, una gran audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Gracias. A la orden. Hasta luego.